Hola a todos, mi nombre es Lady Vanessa Arteaga y en esta oportunidad les voy a hablar sobre las biomoléculas que se encuentran en el yogur semidescremado con dulce con fresa. Como primera biomolécula podemos decir sobre los carbohidratos que en el yogur se encuentra la lactosa. En su estructura química está compuesta por subunidades de galactosa y glucosa, que contiene en su fórmula molecular un C12, H22 o 11. La clasificación de acuerdo con el número de carbonos se usan los prefijos tri, tetra, penta y hexa, que son los más comunes. La lactosa es un disacárido formado por la unión de una molécula de galactosa, como ya lo habíamos mencionado, y una molécula de glucosa. Cada molécula se la clasifica como una hexosa, ya que en su estructura molecular está compuesto por 6 átomos de carbono. De acuerdo a la clasificación con el grupo funcional principal, la lactosa, como habíamos mencionado, está conformado por la glucosa y galactosa, las cuales entran en el grupo de las aldohexosas, ya que contiene en su estructura molecular un grupo aldehído, como podemos observarlo en esta parte. Estas dos moléculas se las puede diferenciar por su hidróxilo, que en el caso de la glucosa se encuentra en el lado derecho del carbono 4. En cuanto a la galactosa, se encuentra en el lado izquierdo del carbono 4. A diferencia de la fructosa, estas se las puede encontrar en el grupo de las cetohexosas, ya que en su estructura molecular podemos encontrar una cetona, como podemos observarla en esa parte. De acuerdo a la clasificación con el número de monómeros, las moléculas más sencillas de carbohidratos que no están enlazadas a ninguna otra molécula se llaman monosacáridos. Por ejemplo, la galactosa, la glucosa y la fructosa. Cuando se unen dos o más se forman nuevos compuestos que se clasifican de acuerdo con el número de monosacáridos. Es decir, que dos monosacáridos enlazados forman disacáridos, 3 monosacáridos enlazados forman trisacáridos. En el caso de la lactosa, es la unión de 2 monosacáridos, por lo tanto forma un disacárido. En cuanto a su función biológica, la galactosa desempeña varias funciones biológicas, en las cuales participan en procesos inmunitarios y neuronales. Además, forma parte de varias macromoléculas, que son constituyentes importantes de la membrana de las células nerviosas. También es un componente de las moléculas que hay en los glóbulos sanguíneos que determinan los grupos sanguíneos A, B y O. En cuanto a la glucosa, esta nos ayuda a aportar la energía suficiente que se necesita en el cuerpo o ya sea en las células. Para la formación del enlace glucosídico se da entre el grupo hidróxilo de un anomérico de un monosacárido cíclico y el grupo hidróxilo de otro compuesto enlace que se conoce también como éter, por su estructura de un éter, como podemos observar en la imagen. Este enlace también se lo conoce como O-glucosídico. Otra biomolécula importante que se encuentra son los aminoácidos.
Por ejemplo, vamos a hablar sobre el ácido aspartico. La estructura general de un alfa-aminoácido se establece por la presencia de un carbono central, alfa, unido a un grupo carboxilo, un grupo amino y un hidrógeno, y una cadena lateral. En el caso del ácido aspartico, que es un alfa-aminoácido utilizado en la biosíntesis de proteínas, como todos los aminoácidos, contiene un grupo amino, como podemos observarlo aquí, que está unido al carbono alfa. Contiene un ácido carboxílico y una cadena lateral. Dicha cadena lateral reacciona con otros aminoácidos, enzimas y proteínas del cuerpo. Los aminoácidos se clasifican habitualmente según las propiedades de su cadena lateral en neutros polares, en neutros no polares, con carga positiva o básicos y con carga negativa o ácidos. En el caso del ácido aspartico se clasifica como un aminoácido con carga negativa o ácidos, ya que sus grupos R, en su grupo R poseen una carga negativa neta a pH 7. Denominamos punto isoeléctrico de un aminoácido al pH al cual no tiene carga neta. En otras palabras, es el pH al cual la cantidad de carga positiva de un aminoácido es exactamente igual a la cantidad de carga negativa. Quienes determinan qué ion es el presente a un determinado pH son los valores de pKa de los grupos alfa-amino, alfa-carboxilo y de los grupos ionizables de la cadena lateral. En el caso del ácido aspartico, que presenta un grupo carboxilo adicional en la cadena lateral, los valores de pKa para este aminoácido son 2,09 para el grupo alfa-carboxilo, 9,82 para el grupo alfa-amino y 3,86 para el grupo carboxilo de la cadena lateral. Se analizan estas cargas netas y se puede observar que el aminoácido tiene carga neta nula en el intervalo de pH 2,09 a 3,86 y su punto isoeléctrico va a estar entre estos dos valores y el promedio de estos dos valores es 2,97. Por ende, ese sería su punto isoeléctrico. Las funciones biológicas del ácido aspartico es ayudar a que cada célula del cuerpo funcione correctamente. También juega un papel muy importante en la producción y liberación de hormonas, además en el funcionamiento normal del sistema nervioso. Otra biomolécula importante que vamos a hablar es sobre las proteínas. Por ejemplo, en el yogur podemos encontrar la caseína. Se conocen 4 caseínas, de las cuales la alfa y beta no son solubles en leche y se precipitan en presencia de los iones de calcio. La kappa caseína es la única caseína soluble en presencia de iones de calcio. También presenta pocos grupos fosfato y un alto contenido de carbohidratos dispuestos en una sola cara de su superficie. La otra parte de su superficie se une fácilmente a estas alfa y beta caseínas insolubles, lo que da lugar a la formación y estabilización de la micela. Esta estabilidad está relacionada con las moléculas de kappa caseína. Esta kappa caseína es la única glucosilada, los cuales los grupos carbohidratados son unidos a la kappa caseína por los residuos de treonina y serina por vía O
glicosídica en la porción C-terminal de la molécula. Este proceso se incrementa durante la producción de calostro. Tiene más de 6 sitios de glucosilación, lo que la hace una proteína muy heterogénea. La cadena está compuesta por 169 aminoácidos. De acuerdo con la conformación estructural de la caseína, se puede clasificar en estructura primaria, ya que está constituida por la secuencia de aminoácidos de la cadena polipeptídica. Las proteínas se diferencian por el número de aminoácidos, el tipo de aminoácidos y el orden en que se encuentran los aminoácidos dispuestos. Decimos que la solubilidad de una proteína es mínima en su punto isoeléctrico, ya que su carga neta es cero y desaparece cualquier fuerza de repulsión electrostática que pudiera dificultar la formación de agregado. También la solubilidad se incrementa cuando el pH se aleja del punto isoeléctrico y viceversa. Es decir, que el punto isoeléctrico de la caseína se obtiene a partir de un ácido láctico o ácido clorhídrico, el cual ayuda a obtener un pH de 4,6, que es el punto isoeléctrico por el cual la caseína se precipita. Es decir, se separa la proteína de la leche de la parte del suero. Como podemos observar en la imagen, aquí está la proteína caseína precipitada y separada del suero. En cuanto a su función biológica, de las micelas de caseína es transportar grandes cantidades de calcio y fósforo altamente insolubles en forma líquida a los lactantes y formar un coágulo en el estómago para favorecer una nutrición eficiente. Una proteína es una secuencia lineal de aminoácidos unidos entre sí por enlaces peptídicos. Se llama enlace peptídico a la unión de dos aminoácidos, aminoácido 1 y aminoácido 2, como podemos observar, mediante la pérdida de una molécula de agua entre el grupo amino, como podemos observar aquí, de un aminoácido y el grupo carboxilo del otro aminoácido. El resultado es un enlace covalente CONH. El enlace peptídico solo permite formar estructuras lineales, sin ramificaciones, que se denominan péptidos. Esas estructuras son muy estables, pues los enlaces peptídicos son covalentes. Todos los péptidos tienen un grupo amino, como podemos observar en este péptido, tienen un grupo amino en su extremo y un grupo carboxilo en su otro extremo. La unión de estos dos aminoácidos se los conoce como dipéptido. Por último, les voy a hablar sobre los ácidos nucleicos. Estos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster. Se forman largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos de millones de nucleótidos encadenados. Existen dos tipos básicos, el ADN y el ARN, como podemos observar en este mapa mental. El ADN está compuesto por 4 bases nitrogenadas, las cuales son las bases púricas y las bases pirimidínicas. Las púricas como la adenina y la guanina, y las pirimidínicas como la citosina y timina. El ADN cumple una función muy importante, que es el almacenamiento y transmisión de la información genética.
Además, el ADN es un polinucleótido de doble cadena mantenida mediante interacciones no covalentes. En cuanto al ARN, participa en el proceso de la expresión genética como intermediario entre el ADN y la maquinaria de síntesis de proteínas. Este ARN está compuesto por 4 bases nitrogenadas, como la guanina, adenina, citosina y el uracilo. Esta molécula de ARN es complementaria a una sola cadena de las dos de un gen. Los nucleótidos D están unidos por enlaces fosfodiéster análogos a los del ADN. Existen 3 tipos de ARN: el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosomal. El ARN mensajero se sintetiza en el núcleo de la célula y su secuencia de bases es complementaria de un fragmento de una de las cadenas de ADN. Actúa como intermediario en el traslado de la información genética desde el núcleo hasta el citoplasma. En cuanto al ARN de transferencia, su función es la de captar aminoácidos en el citoplasma, uniéndose a ellos y transportándolos hasta los ribosomas. El ARN ribosómico es el más abundante, se encuentra en los ribosomas y forma parte de ellos, aunque también existen proteínas ribosómicas. El ARN ribosómico recién sintetizado es empaquetado inmediatamente con proteínas ribosómicas, dando lugar a las subunidades del ribosoma. Como habíamos mencionado anteriormente, los nucleótidos están unidos por enlaces fosfodiéster, es decir, que une a los grupos fosfatos de nucleótidos adyacentes, uniendo el carbono 5' de una pentosa con el carbono 3' de la otra pentosa. Los enlaces fosfodiéster junto con los azúcares forman el esqueleto de las moléculas de ácidos nucleicos como el ADN y el ARN. Es decir, que la base para la formación de las cadenas de nucleótidos es el enlace fosfodiéster. Un enlace fosfodiéster se forma cuando el grupo hidroxilo en la posición 3' de un nucleótido reacciona con un grupo hidroxilo en el fosfato de otro. A la molécula resultante de esta reacción se le conoce como dinucleótido, ya que es el producto de unión de dos nucleótidos. Aquí tenemos las referencias por las cuales utilizamos para dicha información y muchas gracias.